Ambiente de presencia de Dios. El día de hoy quiero que meditemos en un pensamiento que el Señor me ha regalado eh, a través de mi vida cristiana. Me ha servido muchísimo para poder seguir avanzando, perseverando y creciendo. Yo sé que eh, va a ser de utilidad esta palabra de bendición también para tu vida. Quiero citarle simplemente un solo versículo. Allí en Juan, capítulo 14, verso 14, Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 14. Dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Estas son palabras de Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, gracias porque hemos podido sentir tu presencia, hemos podido sentir tu amor acobijándonos, abrigándonos, Señor, en esta noche, Padre Celestial. Ahora pedimos que seas tú hablándonos, que seas tú, Señor, tocando las fibras más internas de cada corazón. Tú sabes, Señor, la palabra que necesita todos y cada uno de los que están escuchando, Señor. Solamente te pido, Señor, que una vez más sea yo ese instrumento para llevar tu palabra, esa palabra de vida, esa palabra de fe, esa palabra de aliento, esa palabra de consuelo, de corrección y de sabiduría que siempre tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vamos a meditar en el tema los no de Dios. Y verdaderamente, eh, cuando leemos este verso de si algo pidieres en mi nombre, ¿quién no ha orado en el nombre de Jesús? ¿Verdad? Cuando elevamos una oración, siempre la finalizamos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pero muchas veces lo que recibimos no es lo que pedimos, no es lo que estábamos esperando. Y decimos, ¿qué pasa, Señor? Que no le has dado respuesta a mi petición y nos vamos a su palabra, a sus versículos, a las promesas que Dios nos deja allí escritas. Y dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué oración no hacemos nosotros en el nombre de Jesús? Nunca las hacemos bajo nuestros méritos. No es lo que nos han enseñado ni lo que nos enseña la palabra. Entonces, ¿por qué el Señor dice que no? Mateo 21:22 también nos dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiré. Yo todo lo que he pedido en oración siempre lo pido creyendo. Y yo sé que tú también siempre lo has hecho. Nos han enseñado a creer, a tener fe, pero muchas veces no hemos aprendido a aceptar la respuesta de Dios, porque hay versos como estos en su palabra, los cuales nos aferramos y es bueno aferrarnos a ello. Yo te doy garantía de que la vida del cristiano está en la esperanza que hay en la palabra de Dios. Pero también hay ocasiones en las que el Señor dice que no. Es decir, que ninguna oración, ninguna petición se queda sin respuesta. Siempre hay una respuesta. En Hechos 16, versos 6 y 7, acortando un poco, dice, y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misa y entraron e intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Tremendo. El Espíritu Santo le dijo que no al apóstol Pablo, que había planificado un viaje misionero a esta, región de Asia Menor, específicamente lo que hoy se conoce como Turquía. Es decir, que él iba a ir a Éfeso, a Esmirna, a Filadelfia, a la Odisea, a Colosa, a Sardis, a Pérgamo y a Tiatira. Oiga, qué buen viaje misionero. Pero el Espíritu Santo le prohibió y a su equipo les prohibió hablar la palabra. El Señor les dijo que, oigan, ahí no es. Aunque llevan orando,
tantos meses, tantos días, tanto tiempo por ir a ese lugar y para que yo los use. Un momento, les digo que no. ¿Qué pasa? Pareciera que lo que Dios responde no tiene sentido al compararlo con lo que nosotros pedimos y queremos hacer. Dios sí contesta cada oración, pero la contesta o con un sí, o con un todavía no, o con un espera, que es difícil. Y por último, contesta también con un no. Esta última respuesta es la más difícil de digerir y de aceptar por los cristianos, pues es muy, muy devastadora. Jesús, siendo perfecto, ofreció oraciones y súplicas, gritó con lágrimas, clamó al cielo, fue escuchado. ¿Y cuál fue su respuesta? Fue un no. En Hebreos 5:7. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, al Padre, fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído, fue oído, pero el Padre no le dio la respuesta que aparentemente él estaba solicitando a la primera. Pasa de mí esta copa, pasa de mí esta copa. Y verdad que tenemos muchas peticiones y conocí el testimonio de un joven que se casó, estudió medicina, se casó con una de sus compañeras allí en la universidad, en la Facultad de Medicina. Y faltando muy poco tiempo para graduarse, su cuerpo enfermó de una manera degenerativa y de una manera muy, muy grave. Y entonces, este joven y esta joven eran unos muy buenos cristianos de testimonio, obedientes, fieles a Dios. Y entraron en clamor con la iglesia, con sus líderes, con los pastores, con líderes y pastores también de diferentes ciudades, pues este joven era bastante reconocido y también muy conocido por su labor misionera. Él estudiaba medicina con el fin de algún día graduarse de médico y ser un médico misionero. Colocar su profesión al servicio de Dios. Pero por más de que oraron durante tanto tiempo, este joven simplemente fue enfermando, se fue deteriorando y llegó el día de su muerte. Se quedó Dios de brazos cruzados. ¿Por qué Dios dijo que no? La esposa de este joven se lo preguntaba seguramente muchas veces. Así como nosotros también nos preguntamos, ¿por qué Dios no responde o no nos da las respuestas que nosotros queremos a nuestras oraciones? Posiblemente Pablo dijo, pero Espíritu Santo, ¿por qué no? Señor, ¿por qué no puedo entrar allí si hay tanta necesidad? Si he recibido cartas, si he recibido auxilios de ese lugar, si han venido a mí a contarme que es una ciudad que está inundada por el pecado y yo quiero ir y he orado para ir y tu respuesta es no. Muchas veces somos muy buenos para cuestionar las respuestas de Dios, sobre todo cuando es todavía no, espera o un no. Y tengo 4 opciones en las que Dios dice que no, pero vamos a hacer énfasis en las 2 últimas. La primera es, Dios dice que no cuando tenemos un pecado no confesado. Entonces ahí tenemos que entrar a examinarnos. El por qué nuestras oraciones no son contestadas. Puede ser que sea por un pecado no confesado. Ya tú te examinarás. La Biblia deja muy claro que el pecado rompe, hace separación
entre la comunión que hay, entre la relación que hay entre Dios y nosotros. El único impedimento que hay para que tengamos comunión y respuestas de parte de Dios es el pecado. Primera de Juan 1:7 dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. Quiere decir, si andamos por el camino de la justicia, de la rectitud, por el camino en el que no hay pecado, entonces tenemos comunión. Antes de conceder un sí, o siquiera conceder una respuesta, Dios quiere que lidiemos, confesemos y entreguemos nuestro pecado a aquel que murió en la cruz, para que ahí sí, vamos a poder darle la gloria a Él. Vamos a poder decir, sí, Señor, tú eres fiel y tus promesas son verdad. El segundo punto es, Dios dice que no cuando pedimos egoístamente. Cuando pedimos para nuestros deleites, como dice Santiago 4:3. Es muy claro, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Otra razón por la que Dios nos responde que no, y esta sucede muy seguido, y podemos simplemente hacer una ecuación, un balance. ¿Cuánto tiempo demoras pidiendo en una oración para tus deleites? ¿Y cuánto tiempo demoras pidiendo por los deseos de Dios? ¿Quieres saber cuáles son los deseos de Dios? ¿Qué hay en el corazón de Dios? La salvación de las almas, la comunión, la libertad de los endemoniados, la sanidad de los enfermos, la sanidad de la tierra, de las naciones. Eso hay en el corazón de Dios, pero ¿cuánto de nuestras oraciones diarias dedicamos a ello y cuánto dedicamos a las peticiones que tenemos para deleitarnos en vez de buscar aquello que hace que el Señor se alegre? Tenemos que examinar qué es lo que estamos pidiendo y si estamos pidiendo egoístamente. Y los dos últimos que son muy importantes y que te van a ayudar. Dios dice no cuando Él tiene un propósito mayor. Dios tiene pensamientos grandes y maravillosos acerca de sus hijos, pero nosotros no los entendemos y a veces ni queremos entenderlos. Pablo quería ir a Asia porque sintió un fuerte llamado allá. Sin embargo, Dios le dijo que no porque tenía un mejor plan. Esa misma noche, ustedes pueden leerlo, Pablo recibió una visión de ir a Macedonia porque Dios ya estaba obrando allí. Y lo que Dios hizo con Pablo seguramente superaba las expectativas que él tenía sobre el viaje de ir a Asia. Eso hace Dios, lo dice su palabra. Hay versos que muchos conocemos, pero no los aplicamos bien. Isaías 55:9, mis caminos son más altos que vuestros caminos, son más grandes, son superiores, son mejores. Recuerdo en una ocasión que estaba sin trabajo aquí en Bogotá, tenía muy poco tiempo de haberme reconciliado con el Señor y le pedí al Señor trabajo, trabajo, trabajo. Fue un caso muy especial, porque pareciera que todas las puertas se me hubiesen cerrado en la cara y que el Señor continuamente, puerta tras puerta, Él me decía que no. Luego logré empezar a hacer una inducción en una empresa. Y justo cuando ya había terminado la inducción y el lunes me iban a contratar y tenía la cita de la firma del contrato, ese día, un día sábado, un hombre deliberadamente se enoja conmigo y me golpea. Me golpea en diferentes partes y en una de ellas en una rodilla que el Señor mismo me había sanado y la logró desencajar de su puesto. Cuando fuimos a revisar los exámenes, había roto completamente los meniscos y había que operarla.
tanto que se oró por este trabajo. También recuerdo que aquí en la iglesia del 12 de octubre, muchos oraron para que el Señor hiciera un milagro de sanidad. Pero el Señor aparentemente permanecía callado. Y era el día sábado y orábamos. Era el día domingo, pasaban los días y orábamos. Y recuerdo que pasé una semana, 2 semanas allí en casa con la pierna totalmente inmovilizada. Y le decía, Señor, tú puedes sanarme, ya me sanaste antes, ¿qué cuesta para ti? A ti no te cuesta nada, Señor. Y le oraba ese día jueves, habían programado la operación para un viernes y no pasaba nada. El viernes me levanté, tenía que tener una dieta para la operación y me levanté y yo dije, bueno, ya hoy me desperté, dije, hoy me voy a levantar y voy a caminar y no pude hacerlo. Entonces fui, desayuné la comida especial de acuerdo a las recomendaciones médicas y volví a la cama, oré al Señor, lloré y le dije, Señor, tú puedes sanarme. Yo recibí ya una sanidad de tu parte. ¿Y qué está pasando, Señor? Estoy a cuentas contigo. No te estoy pidiendo que me sanes para ser un jugador de fútbol, Señor, te estoy pidiendo que me sanes para seguir caminando por las calles como lo he hecho, para trabajar, para ir, para ganar un dinero, para apoyar tu obra, Señor. Tú conoces, sabes lo que tengo planeado para honrarte. Y después de un rato orando y llorando, me acosté a dormir. Me acosté a dormir y sucedió lo mismo que le sucedió a Pablo. Tuve una visión. Y la visión era que estaba en un lugar parecido, o la verdad nunca he estado allí, a una zona de parto. Y aparentemente había embarazado a una de mis compañeras de trabajo. Y soñé con él, soñé o tuve una visión con él, o Dios me mostró, no sé. No sé por qué Dios precisamente me dio esa respuesta y de esa manera. Mostró cómo ella había quedado embarazada y cómo yo estaba ahí en el parto y colocaban al niño en mis brazos y yo por dentro decía, sí, soy papá, pero eché a perder todos los planes que el Señor tenía conmigo. Eché a la basura todos los planes que el Señor tenía conmigo y lloraba amargamente. Y ya no recriminaba a Dios por no haberme contestado, sino que me recriminaba a mí por haber tomado las decisiones y haber pensado que mi plan, que la agenda que yo tenía era mejor que la agenda que tenía el Señor. Y ahí mismo me levanté y cuando me levanté aún vi mis manos untadas como de sangre y fui rápido como a lavarme, me lavé la cara, me limpié y cuando volví y abrí los ojos no había nada. Entendí después con el tiempo que el Señor me había cerrado esa puerta para guardarme de mí mismo, a pesar de que yo tenía planeado ser un buen cristiano, ser el mejor cristiano. Esto es algo muy íntimo que te cuento, pero el Señor a veces tiene que decir no y tiene que decirte no de esas maneras. Después Dios, junto con el líder de evangelismo, el hermano Alvarito, pudimos ir a evangelizar una zona bien preciosa, se abrió campos blancos, pudimos ver la mano de Dios ahí. Y para mí, como recién reconciliado con el Señor, me fortaleció más que cualquier otra cosa. Sí, es verdad, no tuve trabajo, no sucedieron las cosas como yo lo planeé, pero nunca el Señor me desamparó ni me abandonó. Aleluya. El último punto es, Dios dice que no cuando nuestra solicitud no es buena para nosotros mismos. Un buen padre muchas veces debe decir que no para que a su hijo le vaya bien. Un buen padre a veces debe decir que no porque es lo mejor
para su hijo. Miren, José era un joven que fue encarcelado injustamente. Y lo dice allí en Génesis 39:20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Oigan, la cárcel es algo muy feo. No quiero imaginarme cárcel bonita, porque no existe. José era un joven y tal vez no lo relata la palabra de Dios, pero todos los jóvenes nos quejamos. Señor, si yo te he sido fiel, ¿por qué permites que yo sufra de esta manera? Si yo soy un hijo, Señor, y los hijos de tuyos no nacimos de nuevo para sufrir. Eso es una mentira que se ha predicado actualmente, porque la palabra de Dios dice que sufriremos aflicción. Y en muchos casos sufrimos aflicción a causa de ser fieles a Dios. José era un joven que seguramente se quejó, tal vez no está ahí relatado, pero seguramente cuántas veces José con lágrimas le decía, Señor, sácame, abre una puerta, abre un camino para salir de aquí. Yo lo único que he hecho es serte fiel. Lo único que he hecho es serte fiel. ¿Saben cuál fue la respuesta de Dios a las oraciones de José? Muchos han recibido este tipo de respuestas. Dios te dice, no te voy a sacar aún. Allí en la cárcel te vas a quedar. No le dijo hasta cuándo, no le dijo que era para siempre, pero le dijo que no. Y sabes, eso duele, eso duele. Pero yo quiero decirte que así como José oró, yo sé que tú también estás orando para que Dios te dé una respuesta. Y aunque la respuesta de Dios esté ahorita en pausa, ahí esperando, en proceso, o sea, todavía no, o sea, aún no, yo quiero decirte que aun cuando estamos en la cárcel, Dios extiende su misericordia, Dios extiende su amor y nos bendice. Dios extiende su amor y nos prospera. Eso hizo con José. En Génesis 39, versículo del 21 al 23, pueden verlo. Jehová estaba con Josué y le extendió su misericordia. Y al final del versículo 23 dice, y lo que él hacía, Jehová le prosperaba. Y listo, está bien, pero aún sigue en la cárcel. Aún sigue allí encerrado, aún está viviendo el no de Dios. Seguramente o se seguía orando, orando, Señor, sácame, yo te fui fiel. Cuando parecía que había una salida al interpretar dos sueños, el del copero y el del panadero, y dice Josué, alguno de ellos va a interceder. Ahora sí va a aparecer el que interceda con el rey para yo salir de este lugar. Pero saben, Dios volvió a decir que no. O dijo todavía no. Y hizo pasar 2 años más a José allí en la cárcel. Pero saben, cuando salió José de la cárcel, oh, gloria a Dios. Yo alabo al Señor por esto, porque cuando el Señor nos hace esperar por algo, uy, la respuesta de Dios viene acompañada de una bendición muy grande. La palabra de Dios dice, clama a mí, yo te responderé. No hay oración sin respuesta. Cuando recién nos casamos con mi esposa, hablábamos muy seguido con nuestra pastora. Ya esto es para terminar. Porque sentíamos que Dios nos quería traer a Bogotá. Y orábamos y orábamos y orábamos. Y muchas veces llegué a pensar,
porque hicimos ayunos. Hablamos con la pastora muchas veces por problemas que habían laborales, dificultades. Le hablé llorando a mi pastora, a la pastora Rosalba, y le decía también allí a los pastores en la iglesia, ayúdenme a orar porque yo no sé qué hacer. No sé si Dios quiere o qué quiere Dios con mi vida, pero seguíamos orando. Seguíamos orando, esperando la respuesta de Dios, y la respuesta de Dios era espera. Pasaron casi 4 años para poder trasladarnos a Bogotá. Y sabes, entiendo que si hubiera sido en ese tiempo, a mi manera, como yo quería, como mi esposa quería, seguramente la bendición de Dios no sería tan grande como lo es hoy en día. El camino de Dios es perfecto, dice el Salmo 18:30. Espera en Dios. Miren, no tenemos por qué entenderlo todo. No tienes por qué entenderlo todo. Solo, si quieres llorar, sigue llorando. Allí pidiéndole al Señor, sé perseverante en oración, sigue clamando, pues ninguna clamor ni ninguna oración se queda sin respuesta. No tenemos por qué entenderlo, sino que debemos confiar en su promesa. Dile a Dios simplemente que te dé de su gracia, de su sabiduría para aceptar sus respuestas, porque sus respuestas son maravillosas. Tal vez lo que te sucede hoy tú no lo entiendes. Tal vez las lágrimas que has llorado amargamente para ti no tienen sentido, pero sabes, Dios está procesando tu alma y tu vida a través de esas lágrimas. Simplemente espera en Dios. Simplemente adórale. Simplemente dile, Señor, yo entiendo que si tú me dices que no, es porque en tu agenda, en tu plan divino, tú tienes algo mejor para mí de lo que yo creo que tengo en mis planes para mí. Cierra tus ojos, yo siento la presencia de Dios a través, aleluya. Él se mueve allí donde tú estás. Se mueve aquí en este lugar. Qué ambiente de gloria. Él enjugará toda lágrima. Él cambiará toda aflicción en gozo. Él te ha pasado por el desierto y por la cárcel. Él te ha pasado y te tiene allí, pero Él no te ha soltado. Tú que te sientes solo, tú que te sientes abandonado porque Dios guarda silencio. Mira que José, aunque aparentemente estaba solo en la cárcel, allí estaba Jehová. La prueba no lo mató. La prueba no lo destruyó. La prueba forjó un carácter, y ese carácter de un cristiano verdadero, de un esposo verdadero, de una esposa, de un hijo verdadero, es el que Dios quiere formar en ti para hacerte un servidor suyo, para hacerte un líder, para levantarte como predicador, como ministro de alabanza. Dios está esperando simplemente que tú te dispongas a esperar su respuesta y a aceptarla si es un no. Hay un plan que Dios tiene para tu vida. O tal vez para ti que estás en pecado, que hiciste separación entre Dios y tú. Es hora de decirle, Señor, confieso mis pecados. Señor, me arrepiento de haberte fallado.
Te has quedado callado, pero ha sido a causa de mí. Por eso hoy te pido perdón. Y pido que Jesucristo sea nuevamente mi único y suficiente Salvador. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo haga que esta palabra tenga un gran efecto, fruto. Señor, que el día de mañana muchos puedan testificar de que lo que alguna vez pensaron que era una respuesta negativa que de Dios era un sí a otras oportunidades y planes más grandes que ellos nunca jamás imaginaron. Te doy gracias, Señor, y te alabo por tu palabra y por tu Espíritu